voy a saludar ya mismo a nuestra querida Irene Weiss, que está con nosotros como cada viernes a esta hora. Irene, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Quería que subieran un poco el retorno porque escucho muy bajito. Ahí estamos acomodando. ¿Ahí me escuchás mejor? Un poquito, sí. Un poquito. Bueno, vamos a ver si lo podemos acomodar todavía más. Bueno, Irene, buen día primero. Hoy vamos a volver a hablar del mar, ¿no? Algo que es para todos los marplatenses es una presencia casi constante. Sí, es verdad. Y la verdad que es algo que tiene que ver más con toda la costa atlántica, porque esta semana se conoció un informe que, como decimos vulgarmente, me hizo poner los pelos de punta. ¿Qué pasó? Sí, porque se sabe poco, en general, la población en general no le da bolilla, los biólogos así nos preocupa el efecto que tienen las especies exóticas invasoras en la biodiversidad marina. Pero justamente se conoció un reporte, un informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicio de los Ecosistemas, que es una organización internacional fundamental para dar a conocer estas cosas, y ellos dicen que hay en el mundo actualmente 3.500 especies exóticas invasoras dañinas, muchas de las cuales son marinas. Y para venir directamente a nuestras costas, hay 3 especialistas del CONICET, en el Instituto de Biología de Organismos Marinos, el INDIOMAR, que están en el Centro Nacional Patagónico, ¿no? en el CENPAT del CONICET, en Puerto Madryn, que analizan justamente el impacto de las especies invasoras de la biodiversidad marina norpatagónica. Y esto, por supuesto, que también tiene influencia como la Patagonia empieza justo donde termina prácticamente la provincia de Buenos Aires, esto también tiene una zona de transición que todavía no se conoce, ¿viste? Si no puede llegar esto un poco más al norte, ¿no? La verdad, es muy importante conocer sobre todos los mecanismos ecológicos, como también todos los efectos de estas invasiones, porque si no, no se puede hacer un buen manejo de nuestra propia biodiversidad, ¿entendés? Y tratar de mitigar las consecuencias ambientales que eso produce, ¿no? Más consecuencias sociales, económicas, culturales, bueno, todo lo que viene atrás de eso. Y básicamente, ellos, por ejemplo, identificaron el caso de un cangrejo que se conoce como el cangrejo verde, que fue detectado por primera vez en la costa patagónica argentina en el 2000 y se extendió rápidamente hacia el norte a lo largo de toda la costa. Y también, desde el 2018, esto por supuesto, esto que te voy a comentar, en el 2018, que se observó una cantidad enorme de caparazones vacías de un caracol comestible, que no son nuestros, ¿no? Que evidentemente de algún lado venían, que mostraban cicatrices compatibles con las que causan las depredaciones aplastantes de los cangrejos. O sea, les atribuyen a este cangrejo verde comerse no solamente los caracoles nuestros, sino también alguno que otro que pudiera haber exótico. La verdad que el que pudiera haber exótico no preocupa, porque si se lo puede sacar de encima de una biodiversidad que no es nuestra, mejor. Pero lo que sí preocupa es que se están comiendo un caracol comestible nuestro, que es el que se conoce como, no tiene nombre vulgar, no sé, el nombre científico es Buccinastrum deforme. Así que la verdad que yo estoy preocupada cuando veo estas cosas, porque ya sabíamos de otras especies, pero de esto yo no sabía. Irene, Se extendió. Te pregunto sobre el concepto mismo de especies invasoras. ¿Eso qué significa? ¿Que es un proceso natural o son traídas ahí por la acción humana y no forman parte del entorno, se reproducen y entonces alteran la biodiversidad? ¿Cómo se produce esa invasión? Mira, está muy buena tu pregunta, porque hay de dos tipos. Hay, digamos, introducciones voluntarias e introducciones involuntarias. Las voluntarias son las que traen, por alguna razón, para poder, por ejemplo, hacer acuicultura de otros lados, como hicieron, por ejemplo, en el sur. Ahora está prohibido, pero como habían hecho del lado chileno, se sigue haciendo, ¿no?, con el tema de los salmones. Y las involuntarias, acá tuvimos el caso, por ejemplo, de 3 especies de unas almejitas muy chiquitas que vinieron con el agua de lastre
de los buques del sudeste asiático y que se metieron rápidamente por todo el río, o sea, están en el mar, pero como tienen una tolerancia muy importante a la baja salinidad, también se metieron por el río Paraná, por toda la cuenca del Plata en realidad, y estuvieron reproduciéndose como locas en todos los lugares donde se puede poner la larva. Es una larva microscópica que como tiene como una velita se llama larva belíger, y digamos, queda fija, por ejemplo, en un resto de un puente o en las descargas pluviales. Acá en Puerto Madero, por ejemplo, se ve, y en Mar del Plata también, están por todos lados, le llaman el mejillón dorado, mejillín dorado. Es muy chiquitito, pero no es el nuestro que se ve habitualmente en los espigones, por ejemplo, de Mar del Plata, que ese es uno nativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con estas especies exóticas no tienen ni las enfermedades de los lugares de origen que lo pueden controlar, ni los predadores, por supuesto. Entonces compiten de manera desleal, se podría decir, con las especies nativas, y siempre van a ganar las exóticas porque no tienen sus predadores naturales acá, ¿entendés? Claro. Y esto se puede... O sea, hay involuntarios y voluntarias, ¿no? Sí. Pero en este caso... Sí, digamos, desde la ciencia biológica o desde quienes tengan que ocuparse de esto, ¿hay manera de volver a equilibrar eso? Es decir, ¿se puede, por ejemplo, traer a su vez un depredador natural de estas especies para que desaparezcan? Es decir, ¿cómo volvemos a recuperar el equilibrio si es que se puede recuperar? Mira, hay casos en que sí se pudo, pero hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces los libros de evaluación de impacto ambiental están llenos de ejemplos de especies que han llevado para mejorar la situación y a veces la han empeorado, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un caso que no tiene que ver con el nuestro, pero para que se entienda bien lo que me estás preguntando. Cuando los ingleses en sus colonias, cuando estaba el Imperio Británico, llegaron a Australia, llevaron conejos. Y los conejos empezaron a reproducirse a lo loco porque ellos querían tener algo para comer. Pero es que en Australia prácticamente la mayoría de los mamíferos son marsupiales y tienen su propio equilibrio. Entonces cuando llegaron los conejos, empezaron a reproducirse como locos, no tenían ningún predador natural, más allá del ser humano que se los comía, pero no a la velocidad que los conejos se reproducen. Entonces llevaron gatos para controlarlos, pero ¿qué pasó? Los gatos, en vez de correr a los conejos, empezaron a comer un pájaro muy típico que solamente está en Australia y Nueva Zelanda, que es el único pájaro del mundo, la única ave, mejor dicho, del mundo, que nidifica sobre la tierra, así a simple vista. Entonces el gato iba y se comía directamente el ave del nido, ¿entendés? Y se alimentó de eso y la extinguió. Entonces llevaron perros para controlar a los gatos, pero los perros se hicieron amigos de los gatos, no se pusieron a correr a los gatos. Entonces fue todo un desastre. O sea, hay que tratar de tener mucho cuidado cuando se hace un control biológico, ¿no? De estudiar muy bien lo que se introduce para no hacer un desastre. Me hace acordar a esas canciones infantiles de el lobo no puede sacar a la chiva no quiere salir de ahí, y van sumando animalitos que van haciendo todo un desastre, ¿no? Para tratar de resolver un problema original, y me parece que algo de eso hay. Cuando yo leía el informe me acordaba justamente de eso. O sea, realmente a veces estas cuestiones son por ignorancia, por falta de conocimiento, ¿no? O sea, la mejor estrategia de manejo frente a las invasiones biológicas, sobre todo marinas, que es lo que a nosotros además nos compete acá, es justamente prevenir la introducción de esas especies, porque después es muy difícil sacárselas de encima. De hecho, este caso que te había contado, el mejillín dorado, está tapando, por ejemplo, en Yacyretá y en Itaipú se metió en las turbinas, y cada vez que hacían accionar las turbinas no entendían por qué, se trababan, y cuando fueron a ver, había toneladas de este bichito. Entonces vos tenés, en ese caso, en el caso, por ejemplo, de los moluscos, vos tenés tres formas de eliminarlos. Uno es la forma mecánica, que es sacarlo uno por uno, pero es un lío tremendo y tardás un montón, y cuando terminaste de sacar el último ya se empezó a reproducir en otro lado. Entonces no funciona. Después tenés el método químico, que es con un molusquicida, con un veneno, pero también afecta a las especies nativas. Claro. Entonces se desaconseja, y aparte es tóxico para el ser humano. Y después el último caso es el control biológico, que es de lo que estábamos hablando, que es muy difícil de encontrar, no es imposible, pero no se da en la mayor parte de los casos. Por eso lo mejor es prevenir, ¿no? O sea, cuando vienen embarcaciones que transportan cosas de otros lados, sobre todo mercadería,
bueno, hay que tener cuidado porque esas especies invasoras presentes pueden modificar y afectar mucho nuestra biodiversidad y el funcionamiento de todo eso, y además el rol de las estructuras artificiales, porque te estropean los muelles, qué es eso, se meten en el casco de los buques. Por ejemplo, esta almejita que te contaba venía, además del agua del lastre de la larva, venía toda pegada en el casco de los barcos. Entonces ahora hay unas pinturas que se desarrollaron por nanotecnología que evitan que se peguen, ¿no? Que son parecidas a las que usan en los hospitales para poner sobre los azulejos para que no se peguen bacterias. O las que se ponen en los baños. Viste que ahora se venden pinturas para que en los baños no crezcan hongos, sí, los baños que no tienen, por ejemplo, ventana. Bueno, lo que pasa es que lo ideal es evitar todo eso, ¿no? Pero en la medida que van ocurriendo estas cosas, en cuanto se sabe, ahí se trata de correr a ver cómo se resuelve. Lo más importante es tratar de prevenirlo. Interesantísimo. Irene, gracias como siempre por estos minutos con nosotros. Bueno, un placer. Te mando un beso grande y buen fin de semana.